Isaías 43, versículo 7, dice la palabra de Dios: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. Vamos a leerlo de nuevo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. Tome asiento, por favor. Una de las cosas más difíciles cuando van a ser una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer en este mundo, es el momento del parto, ¿verdad? A ver, las mamás, qué miedo, qué susto da, ¿no? No sabemos qué va a ocurrir, no sabemos qué puede pasar en esas horas, se hacen eternas, se hacen largas. A mí no me dejaron entrar al parto de mi hijo, me tocó estar fuera de la clínica o en un pasillo y esperando, y se me hizo eterno. No sabía qué estaba ocurriendo allá adentro. Hubo una mujer en las Escrituras que se llama Raquel. Ustedes la conocen, ¿verdad? Raquel fue una mujer muy amada por su esposo. Así como los maridos que hay aquí que aman a su esposa con toda su alma, con todo su corazón. Jacob amó profundamente a Raquel. Es una historia de esas que usted encuentra allí en la Escritura, maravillosas. Jacob con Raquel fue, como decimos por allá, un idilio de amor. Pagó mucho precio por esa mujer. Tuvo un amor sacrificial. Y esta mujer, como decimos, el último retoñito fue Benjamín. Y cuando Benjamín va a nacer, Raquel muere. Raquel pierde la vida. Ella no soportó luego de dar a luz a Benjamín. Y Benjamín junto con José se convierten en los dos hijos menores de Jacob y conforman las 12 tribus del pueblo de Israel. Usted lo ha leído en la Escritura, lo ha visto, ha pasado por allí muchas veces. José fue uno de los hijos de Jacob muy consentido, como decimos nosotros en Colombia, muy mimado, ¿cierto? Muy protegido. Por eso cuando sus hermanos lo desaparecen en aquel foso, ¿recuerdan? Jacob, su corazón se empieza a desboronar. Pero luego ese hombre que Jacob, por información de sus hermanos, dan por muerto y traen parte de sus ropas ensangrentadas falsamente y da por muerto. Luego ese José aparece en Egipto como el administrador de uno de los países, de las potencias mundiales de su tiempo. Y van hasta allí porque hay una hambruna donde habitaba Jacob y sus familias, pocas hasta ese momento, y llegan y se encuentran con que hay un hombre que sirve en Egipto y ellos van y le piden ayuda para ayudar a la hambruna que había en ese tiempo. Cuando van saliendo, para hacer más corta la historia, José retiene a Benjamín. ¿Recuerdan? José lo retiene y sucede algo bien especial que vemos en las Escrituras. Los hermanos, después de haber vivido un proceso de ver a su padre sufrir por la vida de José, le dicen no. Le dice Judá, reténme a mí, pero a Benjamín no, porque es el menor, el consentido de mi padre. Y si él se llega a perder o a morir, mi padre se va a morir juntamente con él, por el dolor.
El dolor mata, hermanos. Las heridas. Hay gente que está muerta en vida por un dolor que ha atravesado su alma. Entonces José no se había revelado como José a sus hermanos y coge, y en ese momento que ve el cambio en ellos, que con él lo habían tirado a un foso y no les había importado su vida, ahora estaban poniendo su vida por su otro hermano menor. Dice, un momento, se quita sus vestiduras, se quita sus cosas egipcias y se muestra como José a sus hermanos, porque ve un cambio en ellos. Y dice, no tienen que dejarme a Benjamín, llévenlo y vayan por mi padre, tráiganlo a esta tierra, que ya no van a pasar más hambre, porque aquí hay provisión, no solamente para ustedes ni mi padre, sino todos los que vengan. Y dice la palabra, si usted lee allí en Génesis 49, por allí alrededor, que Faraón le pareció muy bien que José estuviera con su familia de origen allí. Y fue y los bendijo y les asignaron una parte en Egipto para él y su familia. Es una historia maravillosa de la palabra de Dios que nos da mucho entendimiento. Y este mes hemos iniciado hablando de las generaciones, hemos estado hablando de los jóvenes, hemos estado hablando del propósito, hablamos de esa generación Z del 97 al 2012, que es una generación abierta al diálogo, que es nativa en lo digital, que globaliza, que es capaz de introducirse en las culturas con un alto porcentaje de conocimiento de Jesucristo. Y continuamos con los desafíos de conocer adecuadamente y mantenernos en los propósitos de Dios en este mundo. A pesar de las realidades complejas, como leíamos en el Salmo 73, ¿no? Cuando Asaf dice, hasta que entrando en tu santuario, yo estaba envidiando la prosperidad de los malos. Predicamos hace 8 días, ¿verdad? Y no entendía por qué les va bien. Hasta que entrando en el santuario tuve un diálogo abierto, directo ante el Señor, y Él me mostró la finalidad de ellos. Y entendimos aquella pregunta que por allí en Marcos capítulo 8 le hace Pedro al Señor, o más bien hace el Señor a sus discípulos y a Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Recuerdan? Y luego dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Ustedes que están más cerca a mí. Y allí es donde Mateo nos amplía más ese diálogo que hubo en ese episodio de la vida del Señor con sus discípulos. Y Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Y Pedro le dice, no te lo ha revelado ni sangre ni carne, ningún ser humano. Pero también en Marcos 8 le dice, guárdenselo todavía, porque proclamar pública y abiertamente hasta ese momento que él era el ungido de Dios, el Salvador. Recuerden que le podía implicar que inmediatamente algunos que andaban buscando su cabeza, todo aquel que se levantara, lo iban a asesinar. Y el tiempo del Señor no había llegado todavía. Entonces, mis hermanos, uno de los momentos más difíciles es el nacimiento. Pero vemos en la vida y en la historia y a lo largo de toda la Escritura propósitos de Dios. Vemos al Dios de propósitos. Estos dos jóvenes que iban a ser parte de la gran nación eran los consentidos de su padre, y estuvo a punto de perder a ambos. Estuvo a punto de perder sus vidas, pero el Señor tenía un propósito con ellos. Amén. Y cuando nosotros vamos hilando, vamos escudriñando las Escrituras, vemos al Dios de propósitos. Vemos al Dios que se manifiesta cuando todo parece perdido, cuando todo parece finiquitado, finalizado. Vemos al Dios de propósitos manifestarse.
¿Y por qué le hablo de Benjamín esta mañana? La pregunta, ¿por qué te tocamos a Benjamín si había más hijos de Jacob? Vamos a ver por qué hablamos de Benjamín. Y es que de él iban a ser generaciones, familias, hombres, mujeres que destacaron en la vida nacional del pueblo de Israel. En Benjamín hubo un hombre que fue un guerrero que se llama Ahod. Usted lo puede encontrar por allí en el libro de Jueces. Fue un guerrero. Era tal la capacidad en los artes de la guerra de este hombre que él se había creado su propia arma de doble filo. Y había sacado su espada y con esa espada peleaba y la manejaba como nadie. Y una vez que se levantó el rey de Moab contra Israel, por mano de él fue derrotado. Este hombre, Ahod, fue benjamita. Pero miremos otros. ¿Cómo podemos olvidar a Saúl, no? El primer rey de Israel. Saúl fue llamado por Dios. Saúl fue puesto por Dios como el primer rey. Fue ungido por Samuel. Y fue un hombre de guerra. Aunque no fue el mejor rey y terminó en vergüenza, Dios tuvo un propósito con él. A ver, era un tipo guapo, como dicen aquí, ¿no? Dice que Samuel, cuando pasaba por el lado de todos los israelitas, les llevaba 1 o 2 cabezas más. Era de hermoso parecer, dice literalmente la escritura. Era un tipazo, ¿no? Como muchos de nosotros. Destacaba. Y el Señor le dice a Samuel, su profeta, ve y búscalo, porque este será el rey. Saúl era benjamita. Mardoqueo, si vamos buscando otros más, primo y padre adoptivo de Esther. Esto es una adopción en la Biblia. En la Biblia hay adopciones, hermanos. Mardoqueo era primo de Esther y él, cuando la ve sola sin padre, la adopta y la trae y la cría y la educa y le da sustento. Pues Mardoqueo y Esther eran de la tribu de Benjamín y salvaron a los judíos de ese plan, porque ya dice, es tan explícito el libro de Esther que dice que ya había un plan con un presupuesto, con una caja, con un dinero para exterminar por parte de Amán a los judíos. Y ahí es donde el Señor usa a Mardoqueo y a Esther para librar a su pueblo. Ellos eran benjamitas. De ese niño que perdió a su madre cuando estaba naciendo. ¿Quién amamantó a Benjamín? ¿Quién lo cuidó? No fue su propia madre. No se sabe. La Escritura no nos dice. Podemos deducir cosas culturalmente del texto, pero Benjamín no conoció a su mamá. Pero no todo fue fácil con Benjamín, porque Benjamín llegó un momento en que allí en el libro de los Jueces, por poco causa una guerra, o más bien fue entrando una guerra civil porque peleó contra todos sus hermanos, porque un benjamita tomó una mujer de otra tribu, abusó de ella hasta la muerte. Y los benjamitas no quisieron entregar al culpable. Y eso armó una guerra entre las 11 tribus hermanas de Israel. Eran muy fuertes los benjamitas, porque era ellos contra las otras tribus. Y empezaron a resistir y a pelear. Y no daban brazo a torcer, a pesar de que fueron cayendo hombres y hombres y hombres benjamitas, pelearon contra las otras tribus, hasta que cesó el conflicto, perdieron muchos hombres, la tribu siempre tendió a ser pequeña, y los demás hermanos de las otras tribus dijeron no más,
Vamos a detener aquí el conflicto. Amén. Cosa que deberíamos hacer en muchos de nuestros países, porque somos descendientes, casi que familia, casi que en los campos de guerra se encuentran parientes combatiendo por una causa ajena. Pero en la historia más cercana de esta tribu aparece un hombre como medio turco y judío. Vimos parte de eso aquí cuando estuvimos viendo estos temas de geografía bíblica, de los viajes misioneros del libro de Hechos. ¿Recuerdan? Aparece un hombre allí nacido en una parte de la Turquía actual, llamada Cilicia, pero de padres judíos. Aparece un hombre destacado, un hombre con una historia agridulce, y al cual muchos le tenían miedo, que si entrase por esa puerta, hermano, confiésese, porque de pronto su hora hubiera llegado. Y no le importaba si eran hombres o mujeres, igual los arrastraba y se los llevaba. Estamos hablando de un hombre criado y educado en Jerusalén por un eminente fariseo. Nosotros tenemos el concepto de fariseísmo como algo malo en su totalidad, pero no. Los fariseos eran estudiosos de las Escrituras. Ellos conocían la ley, la Torá de Dios a fondo. Y ellos eran los que instruían a los hombres desde pequeños para conocer las Escrituras. El concepto de fariseísmo en ese tiempo era ser celoso de lo que decía la Torá y los profetas. Y este fue educado por un hombre con mucho conocimiento llamado Gamaliel. Estoy dando pistas. A ver quién se atreve. Saulo de Tarso. Hay ruinas de Tarso todavía allí, en Turquía. Una ciudad donde había economía, casi que un puerto allí, donde entraban productos y gente de todo el mundo. Había cultura. ¿Ustedes conocen Salamanca aquí? En Salamanca están de las mejores universidades de España, ¿no? Al occidente de España. Ahí están las facultades de literatura, de humanidades, de los chicos que destacan y sacan grandes puntajes y quieren hacer una carrera, se van allí a Salamanca. Es aquí en España. Pues Tarso era una ciudad así, muy ilustrada, literatura, ciencia, conocimiento, culturas moviéndose allí, idiomas, porque cuando hay muchas culturas empiezan a moverse idiomas, ¿no? Como cuando uno llega a estos países que escucha portugués, inglés, francés, catalán, euskera, y uno dice, meramente hablo mi castellano, mi español. Es complicado, ¿no? Pues esto sucedía allí en Tarso, y de allí sale un hombre que frívolamente, cuando vemos la historia de Esteban, contemplaba el asesinato de él, que fue el primer mártir, ¿no? Usted lo ve ahí en los primeros capítulos de Hechos, y ahí fue martirizado Esteban, y contemplaba a Saulo la muerte de él, porque había un celo y un odio por los primeros cristianos de ese momento, porque ellos estaban hablando de Cristo como Salvador, y esto chocaba enormemente con la tradición judía de su tiempo. Y no le extrañe, todavía choca. Todavía parte del pueblo de Israel no acepta a Jesús como el Salvador que ya vino.
Este hombre tuvo una terrible experiencia sobrenatural en el camino a Damasco. Él va, no sabemos, algunos dicen no sabemos si iba cabalgando en un caballo o si iba andando, no sabemos. Algunos han atribuido, yo he leído el texto varias veces y uno escucha la narración y dice que él se cayó del caballo, pero es que en el texto no lo he encontrado. Él cayó al suelo. ¿Iría en un caballo? Posible, ¿no? ¿O iba andando? Posible. El asunto es que este hombre tuvo una experiencia dramática, sobrenatural, que cambió su vida. Fue tan fuerte el poder manifestado de Dios cuando el Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿qué tienes contra mí? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estás atacando a la iglesia y a mis seguidores, pero me estás atacando a mí. Ese es el celo del Señor por su iglesia. Y Saulo queda ciego por tal destello de luz. No ve nada, queda perdido, extraviado, desorientado y quedas allí, pero con la seguridad de que la voz del Señor Jesús le habló y lo llamó. Luego le dice: te voy a mostrar lo que cuesta sufrir por mí. Ya sufriste por otras causas, ya sufriste por otras cosas, ya fuiste celoso con tantas cosas. Ahora te voy a mostrar lo que cuesta sufrir por mí. Y empieza la conversión de Saulo. No quisiera ser el primer discípulo que fue y lo discipuló. No quisiera hacerlo. No quisiera ser el primer discípulo que arriesgó su vida contra aquel ex homicida de cristianos. Póngase en la situación, hermano. Que usted sepa que hay alguien que está persiguiendo en las iglesias cristianas, los saca de las iglesias, los pone en la cárcel y a usted le toque discipularlo por primera vez. La profecía Benjamín termina cuando José bendice a todos sus hijos y habla sobre ellos proféticamente, sobre su presente y su futuro. Dice que la descendencia de Benjamín iba a terminar al atardecer, o sea, al comienzo de un nuevo día para los judíos. Para los judíos no comienza el día como para nosotros, 6, 7, 8 de la mañana, ¿no? Para ellos comienza al atardecer. Allí van a dormir. Y dice que en el comienzo de un nuevo día él iba a repartir el botín. Por la mañana iba a cazar como un lobo, pero por la tarde iba a repartir el botín. Y esto tiene dos aspectos cuando él recibe en Isaías 49, 22 esa palabra. Y sucede que en ese momento, luego que aparecen sus descendientes y todos estos hombres destacados, testifica Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida para todos. Acompáñenme en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquel Saulo, aquel benjamita, aquel fariseo celoso y perseguidor de creyentes en Cristo. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La tribu de Benjamín tuvo en el apóstol Pablo
un ciudadano que sirvió eficaz y poderosamente a Dios, pero nunca dejó de reconocer que él no lo merecía y que el más pecador era él. Pablo dice en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bueno terminar algún día nuestro transitar por la vida con una declaración así o mejor, si Dios lo permite, ¿no? He peleado la buena batalla. Nunca he dado mi brazo a torcer. Recuerden que los benjamitas eran guerreros. Los benjamitas daban la pelea hasta el fin. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En Pablo, descendiente de esta tribu de Benjamín, ve uno el propósito de Dios. Y cuando parece que todo como que iba a llegar al ocaso, el Señor levanta de esa tribu un hombre como Pablo. Y dice, los propósitos para mí no se terminan. Cuando nosotros pensamos que todo está terminado, cuando nosotros pensamos que ya ha llegado el ocaso, el fin, el atardecer, para Dios es el amanecer, el comienzo. Y levanta un benjamita para extender el evangelio que hoy cargamos en nuestras manos. Pequeños comienzos es el modus operandi de Dios. El modus operandi de Dios son los pequeños comienzos. Pablo, en pocas palabras, fue reconstruido, volvió a nacer. Y si nosotros no lo tiene que buscar, hermano, Filipenses 3 del 6 al 9, vemos lo que dice allí, es bastante importante. Quiero que me preste atención. Dice Pablo de sí mismo, era tan fanático, perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. No había otro hombre no había otro fariseo como Pablo que obedeciera la ley de Moisés con tanta celo, siendo tan impecable. Dice, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Porque él entendía hasta ese momento que la justicia de Dios, que el perdón de Dios se obtenía por hacer las obras de la ley. Y dice en Filipenses 3:7, antes creía que esas cosas eran válidas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Y mire que no dice solamente Cristo Jesús, como lo dijo Pedro cuando recibe la revelación de quién era, sino que también dice, Él ahora es mi Señor, mi amo, a quien yo obedezco, sirvo. Ese es Cristo para mí. Y luego dice, por amor a Él he desechado todo lo demás. Ya no era por obedecer una ley, por mostrar que era el más estricto, por mostrar que era el hombre seguidor y hacedor de las leyes de Moisés. Dice no, por amor a Él. Qué diferencia, ¿no? Obras versus gracia, fe. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar libros, conocimientos, reconocimientos, títulos, tradiciones. Dice, lo demás lo considero basura a fin de ganar a Cristo.
y llegar a ser uno con Él. Una perfecta unidad de entrega al Señor. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Esto era lo que valoraba. Este era el tesoro de Pablo. El Cristo revelado que murió por nuestros pecados. El Cristo maravilloso que tenía con Él un propósito a pesar del pasado que Él tenía. Violento, perseguidor de la iglesia, muy educado, 2, 3 lenguas podía hablar el apóstol Pablo, entendido de una cantidad de cosas, conocedor de leyes, doble nacionalidad, judío pero también romano, cosa que él usó muy bien, porque con su doble nacionalidad Pablo pudo dilatar el juicio, ¿no? Porque cuando iba a ser juzgado por los judíos dijo, un momento, es que yo soy ciudadano romano. Sí. Hay que hacerle un juicio porque si no nos metemos en un problema. Jesús le dice a Nicodemo, por allí en Juan capítulo 3, le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y es que no podemos entender y entrar en los propósitos de Dios cuando no nacemos de nuevo, cuando nuestra mente no está renovada por las Escrituras, por las palabras de Dios, y cuando nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Pablo pudo entender que el propósito de Dios iba más allá de sus conocimientos, capacidades, habilidades y lo que él podía hacer hasta el momento con sus propias fuerzas. Los propósitos de Dios nos superan, siempre nos van a superar, pero nosotros necesitamos entenderlos, creerlos y entrar en ellos. Dios tiene un propósito particular con cada uno de nosotros. Que soy muy joven, venga para acá. Que ya estoy muy viejo, venga para acá. Que todavía me llama la atención cositas de allí, del mundo y mentiritas piadosas, cositas así. Venga para acá. Yo quiero cambiar su vida. Quiero transformar su vida. ¿O no? O alguno nos llama todavía la atención cositas de allá, ¿no? ¿No? Hermanos, la palabra nos lo dice. Tenemos que transformar nuestro entendimiento. Pablo tenía en sus manos y en su mente la capacidad de entender la historia, la teología, el conocimiento, todas las cosas de la palabra de Dios hasta allí. Pablo tenía toda la absoluta capacidad de instruir a otros. Había sido instruido por el mejor, Gamaliel. Había sido educado en la ley y tenía la disciplina de cumplir la ley, porque la ley requería una disciplina de vida propia. Pero Pablo dice, mira, todo esto que tengo a mi favor, que he hecho en mis fuerzas, en comparación de lo que Cristo es para mí, lo tiro, ¿no? A la basura. Porque más importante es Cristo en mi vida. Amén. Y usa una palabra que me gusta mucho y dice, y por amor. Hasta que nosotros no amemos más al Señor que las cosas que nos llaman la atención y nos motivan y nos mueven de allá afuera, nosotros no vamos a poder considerar lo que tenemos como basura con tal de,
Porque es que esta palabra es muy importante cuando usted lee allí Filipenses, con tal de. O sea, no es basura porque es basura, no. Es con tal de. Lo considero basura con tal de ganar a Jesús, de conocerle a Él y de ser uno con Él. Acompáñenme a Romanos 12:2. Hoy los niños están haciendo unas pulseras evangelísticas. Hace 8 días estuvieron viendo una peli que habla sobre la vida de Moisés en Egipto. Muy buena. Película para niños, pero que los adultos queremos ver. Y hasta el mes de agosto van a estar haciendo actividades. No los dejen en casa. Porque ellos necesitan entender los propósitos de Dios en la forma en que se les puede enseñar a ellos. Pablo le dice a Timoteo, tú que desde la niñez has conocido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Y Pablo sabía de lo que hablaba Timoteo, porque él desde pequeño, por sus padres judíos, tenía que ir y escuchar la palabra de Dios. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, es uno de los textos que siempre tenemos que pasar por él y debemos volver allí, tenemos que otra vez allí, porque siempre nos está hablando de una forma muy práctica. Y dice, no os conforméis. Cada siglo tiene una forma en que quiere encasillar el pensamiento humano. Cada siglo, cada época, cada temporada. Cuando Pablo lo escribe por aquí, habían unos corrientes de pensamiento, habían unas ideas, había una mentalidad. Pero si lo traemos a este tiempo, sigue aplicándose. No os conforméis a este siglo. Entonces, ¿qué hago, Señor? Mire la palabra que use ahí. Sino, transformaos. Transformaos. Esa es la palabra metamorfosis. Como las mariposas, ¿sí la han visto? Que sufren una metamorfosis. Antes no podían volar porque luego pasan un proceso en oscuro, en oculto, todavía totalmente incomprensible para la ciencia, y pasan de arrastrarse por el suelo, por las ramas, por los troncos, a ser un animal que ya puede volar. Si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Nosotros tendemos a moldarnos a la mentalidad que hay en el mundo actual. Y eso es lo que finalmente buscan, ¿no? Lo que finalmente se busca en las ideologías, en las corrientes de pensamiento, es que seamos más seguidores de ello, ¿no? Sigamos más allí, pensando y haya más seguidores de una idea, de un pensamiento transmitido a través de los medios masivos de comunicación que hay ahora, para que nosotros pensemos así, ¿no? Los grandes poderes económicos que nos venden productos, ellos primero hacen un trabajo en nuestro pensamiento y te hacen entender, te hacen tal trabajo que tú apruebas que lo que te están vendiendo es bueno. Luego tú lo experimentas y dices, bueno, realmente ese producto es bueno, pero pasa el tiempo y compras un producto de otra marca y dices, no, ese producto no es tan bueno. Hay miles de pruebas que le han hecho al consumo de la actualidad, que es masivo, ¿no? Ahora tenemos mucho problema con la basura. No sabemos dónde tirar toda la basura que genera lo que compramos. Lo usamos una vez y lo tiramos.
sociedades de consumo. Entonces, hay un trabajo en la mentalidad, una goterita, tan, tan, tan. Y esto se ha unido a un algoritmo, ¿no? En los temas digitales, que cuando usted está buscando algo de un tema, de un color, de una marca, usted llega y abre otra página y ve esto tan bueno, otra oferta, el mismo tema y empieza a salirle, ¿verdad? Eso lo hace una máquina programada para eso, que es la máquina que le envía a su teléfono esta información. Y usted dice, uy, estoy buscando un aire acondicionado ahora con este calor. Y cuando salta a otra página, otro aire acondicionado. Y cuando va a otra red social, otro aire acondicionado. Qué maravilla, ¿no? ¿Qué está haciendo en la mente de las personas esto? Amoldándoles, llevándoles por un camino. No puedo calificar todo como malo, ¿no? Pero nosotros no podemos perder los filtros y el destacable y necesario proceso que hace Cristo en nuestra mente. Y así debe ser con nuestra vida espiritual, con nuestros comportamientos, con nuestra salud espiritual. Dice, no nos conformemos. Nuestra mente necesita una renovación de cómo estamos entendiendo las cosas. Si no habíamos entendido a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, a quien debemos obedecer y servir, Pablo le está diciendo aquí a los romanos, necesitamos una renovación en nuestra mente para entender que necesitamos un cambio y ya nosotros no miremos la voluntad de Dios como algo que no es para nosotros o es para unos pocos elegidos, escogidos, muy santos, muy apartados, sino que es para todos. La transformación es para todos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo que me parecía pesado de Dios, lo que me parecía ilógico de Dios, como le pareció a Pablo en un principio, ahora le parece a Pablo como algo maravilloso. Ver al Jesús resucitado, ver al Jesús que no vino imponente como lo esperaban todos, sino como un hombre que fue en silencio hasta la muerte, como un cordero al matadero, dice la palabra profética de la muerte de Cristo, y se entregó por mí. Y yo era el peor, benjamita, fariseo, conocedor de todo, de tantas cosas, destacado. Porque dice que los fariseos y estos hombres, cuando llegaban a una sinagoga o estaban en una esquina, eran los que ocupaban las primeras sillas. Ellos destacaban. Dice, a mí ya no me importa eso. Ya ahora conocí algo mejor, que es el Cristo que dio su vida por mí y resucitó. Amén. Vaya conmigo a Job capítulo 8, del 5 al 7. Yo sé que tengo otra hora para predicar, pero no lo voy a hacer. Vamos a terminar aquí. Yo sé que ustedes quieren seguir, pero vamos a terminar aquí. Vivamos con propósito. Y no podemos vivir con propósito hasta que no entendamos al Dios de propósitos. Job capítulo 8, vamos a leer del 5 al 7. Si tú de mañana buscares a Dios, Job capítulo 8. ¿Ya lo tienen? Sí, amén. Job capítulo 8 del 5 al 7. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y el 7,
Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Dios de propósitos. Dios que inicia, se mueve, se desempeña, opera a la luz de las Escrituras desde cosas pequeñas. ¿Qué más pequeño que Job en su tragedia, en su desgracia? ¿Qué más pequeño, qué más humillado que Job? Pero le dice este hombre, si tú de mañana, si tú te anticipas, si tú buscas a Dios, si tú entiendes los propósitos de Dios, aunque tu principio haya sido pequeño, y mire que usa la palabra estado, condición, situación, va a ser grande en el Señor. Amén. Mis hermanos, a lo largo de todas las Escrituras, cuando yo las estudio, cuando yo las reviso, cuando yo las leo, cuando predican los hermanos aquí, cuando escucho diferentes enseñanzas, yo veo a un Dios de propósitos. Yo veo a un Dios de propósitos. Cuando escucho historias de personas, todo lo que han trasegado en su vida, uno ve el propósito de Dios. Nosotros no podemos dejar que nuestro entendimiento se disipe, se bloquee y diga, no, el Señor tiene propósitos, un plan deliberado con cada uno de nosotros. ¿Qué más que ese plan deliberado? Que cuando Jesús estaba en la cruz, estaba pensando en usted y en mí. David dice en Salmos, menesteroso, afligido, Jehová pensará en mí. Cuando estamos en el momento malo, el Señor no deja de pensar en mí, en ustedes y en mí. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, Jesús no estaba dejando de pensar en usted y en mí. Porque siempre el Señor tiene un plan deliberado, un plan que cumplirá. El Salmo 138 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, porque para siempre es su misericordia. Amén. Mis hermanos, cada temporada que pasa debemos experimentar un cambio aquí en nuestro entendimiento y en nuestra mente para que Dios siga moldeándonos como vasijas de barro. Pero aunque somos vasijas de barro, algo menospreciable, puede ser de poco valor, pero dice que su gloria la pone allí, deposita de Él allí. Lo importante no es la vasija tiene que estar moldeada. Lo importante es lo que Dios deposita en nosotros. Por eso nuestro entendimiento tiene que conectar siempre con los propósitos eternos de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor y le damos gracias para terminar.